Bien, comenzamos. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde CTMA Consultores para todos nuestros clientes, en el cual vamos a estar hablando sobre la huella de carbono en este webinar que hemos titulado o que hemos denominado Huella de Carbono, transforma tu empresa y lidera el cambio. ¿Ok? Nos alegra contar con su participación en este webinar, en este espacio donde vamos a explorar ciertas herramientas claves para poder gestionar y reducir los impactos ambientales de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por su compromiso con la sostenibilidad. En este caso vamos a estar, ya, nos van a dar un segundito, por favor, porque tenemos un problema con el internet de Guillermo, que va a ser nuestro ponente, me acaba de comentar. Que porfa, un minutito para resolver ese tema y comenzaríamos inmediatamente, ¿vale? ¿Nos confirmas, Guillermo? Claro. Vale, ya está acá Guillermo con nosotros. Les presento a Guillermo Toro, que es el especialista en estos temas de huella de carbono dentro de nuestra organización, dentro de CTMA, y es quien va a estar dándonos este webinar sobre estos temas de huella de carbono. Guillermo, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias, Leandro, y muchas gracias a quienes nos están acompañando en este momento en este webinar. Tuve un pequeño problema con la conexión. Espero que no vaya a tener más problemas durante esta jornada. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla para que iniciemos nuestra presentación y la desarrollemos. Al final de la sesión tenemos la oportunidad de realizar preguntas, lo que vaya surgiendo en el desarrollo de este webinar, ¿vale? Bueno, el título de nuestra presentación, de nuestro evento, es Huella de Carbono, transforma tu empresa y lidera el cambio. Digamos que la intención que tenemos nosotros es dar a conocer un poco de qué trata el tema de la huella de carbono, cuáles son sus beneficios, por qué nosotros como empresa deberíamos tener implementado la huella de carbono en nuestra empresa, el beneficio, y poder apostar, en este caso, al tema ambiental con todo lo que está sucediendo con relación al cambio climático. Hay una estadística que la quiero compartir. En el año 2023, las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron un nuevo récord mundial. 37.400 millones de toneladas de dióxido de carbono hemos emitido en España. Tiene una participación bastante importante. Emitió 287,7 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Eso es 5,5 menos que en el año 2022. Es importante nosotros conocer esos datos porque pues así digamos que podemos ser un poco más conscientes de lo que trata este tema de la huella de carbono. La intención hoy entonces es conocer algunas, bueno, mencionar algunas herramientas que podemos utilizar para el cálculo de esta huella de carbono. Pero tanto que hemos escuchado hablar de huella de carbono y no sé si nosotros conocemos de dónde viene el término, por qué hoy en día estamos hablando tanto de ella, pero ¿de dónde nació? Digamos que este concepto surge desde a mediados de 1970 aproximadamente, con una expresión que se llamaba la huella ecológica. Desde esa época y mucho antes, digamos que hemos sido conscientes de que nosotros, las personas, generamos cierto impacto ambiental. Nosotros contaminamos. El solo hecho de respirar ya estamos generando CO2. Pero digamos que desde esa época se vio la necesidad de medir el impacto de las actividades que las personas realizamos en la capacidad de la Tierra para renovar esos recursos naturales. Surge como una forma de cuantificar y visualizar el impacto de las actividades humanas, las que tenemos sobre el medio ambiente, especialmente con relación al cambio climático. Algo tan sencillo, para que lo reflexionemos todos, es darnos cuenta de los productos que nosotros compramos en el supermercado. Nosotros vamos al supermercado y consumimos las bananas, naranjas, las verduras, frutas, pero nosotros no sabemos qué impacto ambiental tiene esto. Digamos que como necesidad y como parte de nuestro cuestionamiento frente a esa contaminación que nosotros generamos, podemos pensar
cuánta contaminación se ha generado para que nosotros podamos consumir hoy esas verduras que compramos en el supermercado. Por ejemplo, las frutas, la piña, el aguacate, espárragos se traen de Latinoamérica, de Perú, se traen de México, se importan también muchos productos desde los Estados Unidos, bueno, desde muchas partes de otro continente y aquí incluso dentro de la Unión Europea. Llegan muchos productos. Esos productos generan una contaminación desde que se cultivan, el uso de fertilizantes, el uso de abonos, el uso de toda esa maquinaria industrial que se requiere para poderlo producir. Allí se están generando gases de efecto invernadero por la cantidad de combustibles que se utilizan, de insumos agrícolas. Fuera de que el producto se cultiva, se cosecha, se transporta, se tiene que embalar, se tiene que empacar, sea en las bolsas que lo protegen, en las cajas, eso genera una demanda también muy grande de otros tipos de contaminación producido precisamente por esos empaques. El transporte, esos productos muchos llegan en barco, llegan en avión y genera mucha contaminación hasta que llegan aquí, al país. Llegan a puerto, los llevan a los supermercados, los distribuyen en todo el país y genera mucha contaminación. Cuando nosotros compramos esa banana o esas verduras que vienen empacadas, estamos pagando un precio casi que muy escaso, muy poco, frente a todo el consumo de, de gases que se están generando, una emisión muy, muy, muy grande y nosotros estamos pagando, es con calidad de vida futura. Estamos, digamos que, generando una cantidad de emisiones que están acabando, reduciendo la capa de ozono, pero hoy no estamos siendo tan conscientes, apenas nos estamos dando cuenta de toda esa contaminación que se está generando. Entonces, aquí la intención es empezar nosotros a darnos cuenta qué impacto se está generando contra esa contaminación que nosotros estamos produciendo. Una iniciativa importante surgió en el año 2000 con la empresa British Petroleum, que jugó un papel muy clave en ese momento. Lanzó una campaña publicitaria y una calculadora de huella de carbono. Con esa calculadora se pretendía precisamente demostrar que las actividades cotidianas que realizamos nosotros, las personas y las empresas, contribuyen al cambio climático. Y digamos que también la intención en esa campaña era concientizar a la población sobre el impacto que se generaban sus actividades. El hecho de nosotros de consumir alimentos, pues no solamente lo que se genera en alimentos, sino lo que nosotros producimos. Si nosotros medimos la huella de carbono, por ejemplo, a nivel personal, pues solamente llevándolo al tema alimentación, se debe calcular con relación al consumo del alimento, eh, la ingesta y luego, cuando sale el alimento, qué pasa con esos desechos, esos residuos que nosotros generamos también. ¿Qué es en sí entonces el concepto de huella de carbono? Pues ya vimos una parte de la historia de dónde nace, pero ¿cómo podemos nosotros hoy entender de qué se trata? Podemos decir entonces que la huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se producen directa o indirectamente como resultado de las actividades de una persona o que produce una organización, un producto incluso, un evento o una región geográfica. Todas esas emisiones que realizamos de gas efecto invernadero las llevamos a términos de CO2, dióxido de carbono, para poderla comparar. Por ejemplo, un kilo de dióxido de carbono es equivalente a tantos kilos de otro tipo de gases. Ya vamos a mirar la tabla de equivalencias para que tengamos una idea de esa contaminación que nosotros generamos. Si fuésemos a calcular la huella de carbono a nivel personal, nosotros debemos identificar hábitos de consumo, qué tanto nosotros utilizamos el transporte público o el transporte particular, nuestros consumos de energía, el hecho de enchufar nuestro móvil al tomacorriente, estamos generando efecto invernadero, el hecho de comprar mucha ropa, cada temporada renovamos nuestro armario, eso son hábitos de consumo, el tipo de alimentación también, los productos que consumimos hace parte de esos hábitos de consumo y todo eso tiene implícito una huella de carbono. Si fuésemos a calcular la huella de carbono en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, utilizamos una de las tantas metodologías que hay. En un momento les menciono las que tenemos identificadas digamos que las clasificamos en tres alcances. Alcance, alcances uno, 2 y 3. Cada uno de esos alcances mide una parte específica de lo que nosotros necesitamos
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Creo que Guillermo está teniendo problemas con el internet. Deme un segundito, por favor, para comunicarme con él. Sí, se quedó congelado. Disculpen la interrupción, son cosas que pasan en vivo. ¿Ok? Deme por favor un par de minutitos. Muchas gracias, Eva. Hola, me disculpan, qué vergüenza, me volvió a fallar el internet. Hola, Guillermo, tranquilo. Qué Ya, vergüenza. No, continuamos no sé hace entonces. cuánto se cortó, no sé hace cuánto se cortó, Leandro. Estábamos ya en esta diapositiva. ¿Te Sí, creo que acuerdas? sí, recién Sí. ahí, no tenía mucho tiempo que se había cortado. Ah, vale. Entonces aquí vamos, bueno, en la Ahí forma Eva, en de que todas se. formas, nos confirma. Dime. Ya que Eva nos está escribiendo, vamos a ver si nos quedamos justo en la explicación de la organización, dice, de una Ah, ok, organización. vale. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, Vale, perfecto, gracias Eva. Guillermo, perdón. sí, que adelante, que te haga el pase. Vale. Vale, bueno, entonces, con relación a la huella de carbono de la organización, pues utilizamos una de las metodologías propuestas para este tema. Lo dividimos en tres alcances, cada uno de esos alcances me mide una parte específica. Para medir la huella de carbono del producto, en este caso, se mira el ciclo de vida desde que el producto es cultivado, pues todo lo que interviene hasta que es consumido por nosotros, por el consumidor final. Y la huella de carbono en una región geográfica es todos los gastos o las demandas que hay en una zona, en un país, en un pueblo, con relación a su consumo de energía, transporte, industria, agricultura, entre otros. Em, ¿Cuáles son estos alcances para calcular la huella de carbono de nuestras empresas? Como les decía, nosotros tenemos tres alcances. El primer alcance, digamos que los alcances, de los tres alcances tenemos forma de calcular los dos primeros. El primer alcance hace referencia a las emisiones directas provenientes de fuentes propias o controladas por la empresa. Son básicamente los que usamos para la producción. Esas fuentes que son propias o controladas por la empresa hace referencia, por ejemplo, al consumo de combustible para los vehículos, para las furgonetas, o gases utilizados, por ejemplo, para aires acondicionados, aparatos refrigerantes, neveras, bueno, de tipo industrial, todo esto que nosotros podemos controlar y que tenemos acceso, por ejemplo, a la información a través de las facturas de compra de estos productos. También tenemos las emisiones indirectas. Estas emisiones, digamos que son exclusivas, en este caso, aplicadas al tema de la energía. Es la energía que nosotros compramos por la empresa. Hace parte de la producción de la energía una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pero esas se le asignan es a la empresa. A nosotros solamente nos aplica el tema del consumo, tantos kilovatios que nosotros consumimos periódicamente en un mes o por días, lo debemos calcular y decir cuánto nos gastamos nosotros. La otra parte de la producción de energía, pues ya la calcula la empresa correspondiente. Entonces, estos dos alcances son los que nosotros básicamente calculamos y son los que presentamos ante el ministerio, eh, el MITECO. Y el tercer y último alcance son las emisiones, otras emisiones indirectas, que son fuentes no propias de la empresa ni son controladas por la empresa. Todos esos otros factores que intervienen dentro de la cadena de valor de la organización. Aquí interviene la información correspondiente, por ejemplo, a proveedores, quienes nos suministran insumos, materias primas, etcétera, hasta que llega al consumidor final. Entonces, el alcance 3 digamos que todavía no lo hemos calculado, pues a nivel nacional no es obligatorio, ni muchas empresas lo hacen por la complejidad que tiene. Es un tema bastante amplio, pero pues no se requiere. Mientras tanto, nosotros tenemos la posibilidad de calcular entonces nuestro alcance uno y el alcance 2.
Con relación a esas emisiones que les mencionaba hace un momento, pues les muestro, en este gráfico lo podemos ver mucho más fácil de identificar. El alcance directo, lo que producimos, lo que producen las empresas, específicamente vehículos y combustibles fósiles. Para el alcance 2, energías que producimos, bueno, entre todos los alcances, el CO2, que es dióxido de carbono, el SF6, que es hexafluoruro de azufre, gas metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, hiperfluorocarburos. Estos, digamos que estas emisiones son seis, mínimo las seis que tenemos que calcular dentro de muchas otras que se puedan generar. El dióxido de carbono ocupa una participación bastante importante dentro de la producción de gases de efecto invernadero. Además, que sus equivalencias, digamos que las llevamos todo a dióxido de carbono para poderlo entender mucho más fácil. Por ejemplo, la emisión de 1 kilo de perfluorocarburos es equivalente a emitir 11.100 kilos de dióxido de carbono. El gas metano, que es el segundo mayor después del dióxido de carbono, produce 28 veces, esto se llama potencial de calentamiento global. Ese potencial de calentamiento global es el impacto que genera sobre la atmósfera. 1 kilo de dióxido de carbono es equivalente pues, a 1 kilo que se está contaminando, pero el gas metano es 28 veces más, contamina 28 veces más que el dióxido de carbono. En el caso, por ejemplo, del óxido nitroso, 265 kilos representa 265 kilos de dióxido de carbono. Entonces, contamina 265 veces más. Entonces, decimos generar esos recursos. Por ejemplo, esto está generado por la industria química, en el manejo de aguas residuales, otros por el tema de los aires acondicionados, contaminan muchísimo. De allí la necesidad que nosotros tengamos controles muy específicos con los gases que emiten las refrigeradoras o los aires acondicionados, porque contaminan de una forma exponencial. Estos valores son generados por el gobierno de España a través del ministerio, se llaman los factores de emisión y están considerados en este documento que se llama el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. ¿Para qué entonces nosotros gestionamos esa huella de carbono? Digamos que cuál es nuestro beneficio y por qué lo hacemos. Pues básicamente es identificar en las actividades que nosotros realizamos rutinariamente, cuáles son las que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Con base en esa información, nosotros empezamos a diseñar e implementar el plan de mitigación para poder hacer un uso más eficiente de los recursos. Si yo no sé cuántos gases de efecto invernadero están consumiendo mis camiones o los vehículos que yo tengo en uso, pues no podría saber qué tanto estoy contaminando ni qué tanto podría yo evitarlo o cuánto o cómo tendría que hacer el tema de la compensación. ¿Para qué lo gestionan las empresas? ¿Por qué es importante gestionarlo? En el tema de las empresas es importante saber que, por ejemplo, el país que más contamina en este momento es China, que está contaminando alrededor del 30% de toda la contaminación que se genera, seguido por Estados Unidos. China produce alrededor de 30.000, no, de 14.000 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, seguido por Estados Unidos con alrededor de 6.000 millones de toneladas. Y lo sigue la India, básicamente por el desarrollo de las tecnologías, por los minerales que extraen, que pues como bien sabemos, en China se generan muchos de estos materiales pues, para la industria, para la robótica, para lo que tiene que ver todo con tecnología. Sin embargo, nosotros al conocer esta información de qué tanto contaminamos, pues nosotros podemos utilizar ese dato para, uno, realizar mejoras en la eficiencia energética. Si yo sé que estoy consumiendo mucha energía y eso me está generando tantas toneladas de gases de efecto invernadero, pues yo podría tomar unas medidas que puedan repercutir en la reducción de esa contaminación. También podría acceder a nuevos mercados y fidelización de clientes. Una vez nosotros demostremos que estamos inscritos en el registro de la huella de carbono ante el ministerio, ante el MITECO, podríamos hacer alarde de esa certificación y poder acceder a nuevos mercados que tengan esa conciencia ambiental, productos bio, por ejemplo, o que estén de acuerdo con evitar la contaminación.
Otro también es que contribuimos a la lucha contra el cambio climático, un tema también de responsabilidad social empresarial. Podríamos generar mayor competitividad entre otras empresas al hacernos más eficientes, al utilizar canales que permitan reducir esa huella de carbono. Podemos implementar acciones, paneles solares, por ejemplo, vehículos eléctricos, podemos ser más eficientes. Podríamos generar ahorros en costos operativos por el tema de los usos de esas energías, mejorar la imagen corporativa, podemos llegar a muchas personas entre nuestra competencia y atraer, entre muchas otras, inversores y clientes comprometidos con la sostenibilidad. Un tema que está, digamos que ha cogido bastante importancia en los últimos años y cada vez más empresas tienden a implantar o implementar sistemas de gestión ambiental y contratar servicios con empresas que también estén comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Otros beneficios estratégicos de medir la huella de carbono, si fuese a nivel personal, por ejemplo, además que dentro del tema de concientización, el cálculo de la huella de carbono y generar el impacto hacia el cambio climático parte de nosotros mismos. Entonces, a nivel personal, podemos conocer cuál es nuestro impacto, qué tanta energía consumimos, qué tantos residuos estamos consumiendo, generando también. A nivel de empresa, aporta valor. Si la empresa está comprometida con el medio ambiente, mide su huella de carbono y genera acciones para contrarrestar esa contaminación, pues entonces va a generar una mejora en su imagen corporativa. A nivel de producto, nos sirve para nosotros conocer qué tipo de producto estamos comprando. Si comparamos un producto que está comprometido con la mitigación o con la reducción de la huella de carbono, con otros que no. Entonces, un producto generado por una empresa que contamina contra uno generado por una empresa que no contamina, pues la tendencia podría ser a que compraría un producto que no contamina o el que menos contamine. Y a nivel de evento, pues eso es un término, un concepto, digamos, que se está usando hace relativamente poco, medir la cantidad de gases de efecto invernadero en los eventos, en los conciertos, por ejemplo, los partidos de fútbol, donde se reúna mucha gente. Cuando se reúne tanta gente, digamos que hay un gran consumo por el tema, por ejemplo, de combustibles, porque hay desplazamiento a un estadio, al concierto, que genera mucha contaminación, los residuos, las basuras que se generan allí, la cantidad de plástico en el que viene el agua embotellada, pues nos venden el agua, arrojamos esto, no hay una separación adecuada, pero pues ya cuando identificamos que podemos medir la huella de carbono en este tipo de eventos, pues nos facilita controlarlo un poco más, generar conciencia y poder aprovechar estos residuos para poder reducir esa huella de carbono. Residuos que en últimas, para que no se vayan a la basura como tal, puedan ser reciclados o otro tipo de productos podrían ser reutilizados. ¿Qué ventajas aporta ese cálculo de la huella de carbono? Pues como les decía hace un momento, como para reforzar un poco esta parte, se pueden identificar oportunidades de reducción de emisiones. Estas se derivan básicamente por el tema de combustibles y se pueden obtener ahorros económicos. Aquí nosotros ya empezamos a mirar, si nos ponemos en un plan de acción, decir, mire, si estamos consumiendo tantos kilovatios en este año, pues una meta nuestra podría ser reducir en tantos kilovatios, el 5%, el 10% para el año siguiente. Pues allí nos podría generar un ahorro económico. También empezamos a ser parte de los esquemas voluntarios nacionales en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. También mejoraremos la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa. Podemos obtener un reconocimiento externo por el hecho de realizar esas acciones voluntarias. Antes que en algún momento determinado eso se vuelva obligatorio, nosotros podemos decir, realizamos el cálculo en ese momento porque estamos demostrando un compromiso, una responsabilidad para con el medio ambiente y eso podría generar también una ventaja competitiva. No esperar a que se convierta en una obligación, sino tomar acciones anticipadas, que eso nos puede empezar a ayudar a ganar experiencia, a ganar terreno y a darnos a conocer también desde ahora, con nuestro compromiso ambiental.
Y también identificar nuevas oportunidades de negocio. Como mencionábamos hace un momento también, el hecho de traer inversionistas nos podría, digamos que, hacer exponenciales a nuevos mercados. Podemos tener unos productos en unas categorías en este momento, pero pues para otros inversionistas podría ser tentativo aprovechar los recursos que tenemos hoy para poder sacar otro tipo de productos o mejorar la producción que tenemos actualmente, entre otros. Y también, pues, clientes sensibilizados con el cambio climático. Cada vez más personas nos sumamos al tema ambiental. Cada vez más muchas personas queremos comprar productos que no contaminen o que reduzcan esa huella de carbono. Las botellas plásticas, por ejemplo, hasta hace algunos años eran de un plástico mucho más grueso. Pues, en ánimo de reducir la huella de carbono, pues se ha reducido la densidad del plástico, por ejemplo, o han cambiado los componentes o los materiales y la forma en que los hacen. La misma forma de fabricación influye en esa reducción de gases de efecto invernadero. Muchos factores que están vinculados con la producción y que nosotros podríamos empezar a acceder a esas posibilidades, a esas oportunidades para poder mejorar estos conceptos. ¿Qué hacemos entonces nosotros para hacer esa medición y reducción de emisiones? Pues nosotros, en este momento el país, digamos que cada vez va a pasos más grandes con el tema ambiental y genera regulaciones ambientales. Las empresas, nosotros nos debemos adaptar precisamente a esos requisitos impuestos por el gobierno nacional. Y hay un proyecto de los objetivos nacionales para el año 2030 y 2050, establece un nuevo marco mucho más ambicioso, y hace que esta huella de carbono se convierta, bueno, de hecho ya lo es, pero pues que se convierta en un indicador clave en el compromiso corporativo. Ya no solamente verlo como la huella de carbono ahí como para tenerla como en el estante para ver qué hacemos con ella, sino que se va a convertir en un factor muy importante para el desarrollo de nuestro negocio. Es una visión todavía de mediano plazo, pero pues tendemos hacia allá. Las normativas, en este momento, ahí está la normativa que ha salido este año, ya se las voy a mencionar. Hay unos plazos establecidos por el Gobierno Nacional. Para enero del año 2025 entraba en vigor la obligación de calcular la huella de carbono para empresas, que está en el Real Decreto 294, ya se los 214, perdón, donde ya es obligatorio empezar a hacer ese cálculo de huella de carbono. Para empresas pequeñas todavía no. En el primer trimestre, que ya acaba de terminar, se debió haber realizado la publicación de herramientas y factores de emisión. Aún no se ha realizado esa publicación, estamos a la espera de que nos hagan la entrega oficial de la nueva calculadora, como lo medíamos hasta el año anterior. Medíamos la huella de carbono del año 2023, ahora estamos a puertas de la nueva calculadora. A finales de abril de este año se va a hacer la presentación de los informes correspondientes al cálculo de la huella de carbono del año 2024, y en el segundo semestre pues se va a realizar la verificación y validación de los informes presentados. Con relación a la entrada en vigor de la obligación de calcular la huella de carbono, se manifiesta aquí en el Real Decreto número 214 del 18 de marzo del 2025. Hace escasamente un mes que salió este Real Decreto, y dice literalmente, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, y por el que se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el artículo 11 del capítulo 4 establece la obligación del cálculo de la huella de carbono, y también, no solamente del cálculo, sino también de la elaboración del plan de reducción. Y la publicación, obviamente. No hacemos mucho si lo calculamos, pero no lo publicitamos y no demostramos que sí lo hacemos. ¿Quiénes están obligados? Empresas a incluir información de carácter no financiero, consideradas como grandes empresas, y los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. Ahora los deben realizar, pero a partir del 2028 se vuelve obligatorio en la medición de la huella de carbono involucrar el alcance 3. Entonces ya, por lo menos estas empresas empiezan con esa obligación, que va a ser un poco complejo, pero pues tenemos este periodo para prepararnos y poderlo medir. ¿Es factible? Sí. ¿Complicado? Sí, también, pero pues lo podemos hacer, que es lo importante nosotros tener en cuenta. El alcance 3, el 1 y 2, lo podemos hacer sin problema. ¿Cómo nosotros podemos realizar ese cálculo de esa huella de carbono? Alcances 1 y 2, como me lo establecen aquí.
Hay unas metodologías, unas normas, digamos que la más importante es el GHG Protocol, el Greenhouse Gas Protocol. Digamos que de esta metodología se derivan otras, por ejemplo, la norma ISO 14064, actualizada al año 2018, la norma ISO 1465 y la 14069, que habla precisamente de metodologías para cuantificar los gases de efecto invernadero, presentación de informes, entre otros. Y el EMAS, que es el Sistema Europeo Eco Management, con relación a las auditorías ecoambientales. Y el Registro Español de Huella de Carbono. Para nosotros poder utilizar estas metodologías, podríamos utilizar algunos software que nos permita hacer ese cálculo. Por ejemplo, hay software que tienen costos que va, por ejemplo, el Gavi de 3.000 a 7.000 euros, el Cima Pro entre 2.500 y 8.000, el Cero dos, una solución española, y la calculadora del Miteco, que nos lo proporciona la herramienta del mismo ministerio y la hemos utilizado y es de forma gratuita, pero igual la metodología que nosotros queramos utilizar, pues bienvenida. Cualquiera de estas es aceptada. ¿Cómo realizamos nosotros ese cálculo? Tenemos la metodología, sabemos qué es lo que necesitamos hacer. Ahora vamos a entrar en materia. Queremos realizar ese cálculo de huella de carbono. Tenemos cuatro pasos con los cuales nosotros debemos cumplir. El primer paso es establecer los límites de la organización. Si queremos, tenemos la intención de realizar esa huella de carbono, pues primero definimos dónde vamos a realizar esa medición. Tenemos una empresa, una sede principal, pues lo medimos en nuestra sede principal, o tenemos varias sucursales, pues entonces podemos ampliar el alcance a esas diferentes sucursales. Entonces hacemos una sumatoria en mi empresa, pues generaría una huella de carbono global. También podemos elegir el periodo. Bueno, regularmente el periodo que nosotros usamos para el cálculo es el inmediatamente anterior. Por ejemplo, para este año, pues el periodo que vamos a evaluar sería el año 2024. Si quisiéramos tener una línea base, podríamos incluso calcular el año 2023. En este momento, pues de pronto no es necesario, pero si queremos hacerlo, podríamos calcular huella de carbono 2023 para ser comparada con 2024 y de aquí en adelante poder nosotros comprometernos con esos objetivos o las metas de reducción. Nos sirve como para poderlo comparar año a año. Una vez definimos el periodo en el cual vamos a realizar ese cálculo, empezamos a recopilar la información, los datos de esas actividades, de las operaciones. ¿Dónde la conseguimos? Por ejemplo, para el tema de la energía, para el alcance 2. Pues entonces identificamos las facturas de la empresa de energía que nos presta el servicio. No solamente la energía eléctrica para las luminarias y para la maquinaria, sino también podemos involucrar aquí el tema de los coches eléctricos. Si está discriminado en la factura, pues entonces decimos qué tipo de energía es para luminarias o para la corriente eléctrica para la operación y cuánta está destinada para los vehículos eléctricos. En el caso de híbridos, pues igual podemos hacer ese cálculo, qué porcentaje es en gasoil y qué porcentaje es de energía. Si son eléctricos 100% o si son híbridos, etcétera, lo podemos calcular todo. Y lo mismo con el tema del gas que nosotros utilicemos, sea para las calderas, por ejemplo, o el gas refrigerante para las refrigeradoras, para grandes, bueno, para aires acondicionados, etcétera. Todo lo que genere este tipo de gases, por la peligrosidad que tienen y el impacto que podría generar una fuga. De hecho, tenemos que medir también no solamente lo que nos gastamos, sino lo que se nos pierda. Una fuga de gas del aire acondicionado, por ejemplo, genera un impacto ambiental bastante grande, es peligroso, un residuo peligroso y tenemos que controlarlo y también debemos medirlo. ¿Cómo lo medimos? Pues con el reporte de recargas de esos aires acondicionados. Entonces, es información a la cual nosotros tenemos acceso. No es difícil conseguirla porque al fin y al cabo toda la información allí está. Y por último, buscar los factores de emisión adecuados. Estos factores de emisión nos los proporciona precisamente el ministerio y nos dice, mire, usted para este año la equivalencia de tantos kilos emitidos por el gas metano, por ejemplo, es equivalente a tantos kilos de dióxido de carbono. Entonces, que fueron las equivalencias que les mostré hace un momento. ¿Cuánto equivale, por ejemplo, los hidrocarburos? Que el hidrocarburo es equivalente a 2.000 kilos de dióxido de carbono. Pues aquí vamos haciendo esa comparación y nos permite hacer el cálculo exactamente de cuántos kilos
o toneladas de gases de efecto invernadero nosotros estamos generando en un periodo determinado, que para este año sería el año 2024. Una vez nosotros tenemos calculado entonces ese índice, ese indicador de kilos o toneladas de gases de efecto invernadero, pues procedemos al paso siguiente, que es la implementación de un plan de reducción de esa huella de carbono. ¿Cómo puedo hacer esa implementación? Primero, identificar y definir de qué cantidad de gases de efecto invernadero como empresa yo soy responsable. No todos me aplican, porque estamos solamente con uno y dos, a gases uno y dos, tengo que definir exactamente cuánto es lo que yo produzco. Definir cómo puedo reducir mis emisiones, empezar a plantear esas propuestas, esas acciones de cómo puedo reducirlas. Ah, que si tengo un consumo eléctrico muy alto, bueno, pues implementemos una acción que podría, placas fotovoltaicas, o vamos a cambiar la cantidad de la flota de vehículos, que son todos a gasolina o con diésel, y lo vamos a cambiar por híbridos, o vamos a reemplazar la flota por vehículos eléctricos, una posibilidad, entre otros. ¿Cuánto voy a reducir? Carlos, ¿qué tal? Sí, parece que Guillermo está teniendo problemas con su internet. A ver, comunico con él. Un segundito, por favor. Disculpen la interrupción. Hola, lo lamento otra Hola, vez. Guillermo. Qué vergüenza, pero estaba molestando mucho el internet. A mí, qué vergüenza con ustedes. Vale, retomo. Leandro, tú me dices en qué parte, hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Ya íbamos aquí en Quedamos el plan. justo en esa, creo. Bueno, 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 íbamos en los objetivos entonces de la reducción. Voy a tratar de ser breve ya en lo que me queda restando. Sí, por si se me vuelve a cortar para no tener más interrupciones. Definir cuánto voy a reducir, qué porcentaje yo voy a reducir, por ejemplo, mis emisiones, cómo voy a poner en marcha este plan. ¿Quién quiero que lo conozca? Aquí es importante saber si lo vamos a llevar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, mismo el gobierno de España, pues obviamente se va a enterar porque son quienes nos van a certificar. ¿Quién? Porque yo tengo que hacer, digamos que, una muestra de ese compromiso. Estos objetivos se deben realizar de forma periódica. Lo ideal es hacer un seguimiento mensual, bimensual, trimestral, anual, para poder garantizar que al final del año se cumpla con esa meta. O si es un objetivo de 2 o 3 años, pues también garantizar de que se haya cumplido. ¿Qué estrategias de mitigación podría utilizar aquí? Pues energías renovables, como les decía ahora, por ejemplo, estrategias de instalación de paneles solares o en la cadena de suministro, selección de proveedores locales con certificación ambiental, evitar importaciones, por ejemplo, si yo puedo comprar productos aquí, si es posible, con la eficiencia energética, implementar luminarias LED, mejorar el aislamiento, con el tema de calefacción, por ejemplo, mejorar las condiciones climáticas al interior de las instalaciones. Y con el tema de compensación, hacer inversión en proyectos de reforestación certificados en España. Como nosotros contaminamos, lo ideal es que nosotros podamos reducir, compensar. El daño ya está hecho. La emisión que nosotros generamos, ya, el daño se causó, pero por lo menos compensamos un poco, pues con la siembra de árboles, por ejemplo, y lo más importante, el compromiso en la reducción de esa huella de carbono.
Algunas empresas que digamos que han manifestado casos exitosos con la reducción de la huella de carbono es el COP, redujo su huella de carbono en un 26,59% en un año, eliminando 24.589 toneladas de CO2, un dato bastante importante y nos damos cuenta de que así se puede hacer. Lo mismo Cepsa, una empresa que nosotros conocemos aquí en España, compensó aproximadamente 55.000 toneladas de CO2 a través de Climate Trade, lo que equivale a plantar 330.000 árboles. Climate Trade es una ONG o empresa encargada precisamente de apoyar el cambio climático, bueno, la reducción del cambio climático. Y otras empresas, Lefric, Naturgy, Naturgy conocida también, lidera la reducción de CO2 en el sector eléctrico con un 20% menos que en el año 2017. FIFCO y otras empresas. Em, en los sectores, digamos que en los que más se caracteriza, precisamente en el sector eléctrico, Naturgy, Viesgo, Iberdrola, han demostrado reducciones significativas en las emisiones de CO2, que son los que contaminan. La producción de la energía genera una gran contaminación y generación de gases de efecto invernadero. Pues, sin embargo, la empresa se ha puesto como la camiseta y por lo menos muestra de que su compromiso ambiental. Proyectos de reforestación y captura de metano, proyectos, esos son ejemplos de iniciativas de compensación de huella de carbono para eliminar o evitar emisiones de carbono. Y también ciudades y universidades. La UNESCO destaca el papel de nuevos actores no estatales como grupos de ciudadanos, empresarios, gobiernos de ciudades y universidades en la lucha contra el cambio climático. Cambio climático al cual nosotros estamos expuestos y que tenemos que empezar ya a contribuir para garantizar un futuro a las generaciones que vienen. Para la sostenibilidad, pues nosotros podemos entonces medir, evaluar esa huella de carbono, planificar cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos que mantener y cada vez mejorar, implementar esas estrategias y comunicar esos resultados con transparencia, calcular la huella de carbono, un dato real, y calcular la huella del año siguiente con esa reducción o con ese incremento también que sea un dato real, para poder tomar acciones específicas y acciones de verdad que sean relevantes para la empresa y que en últimas realmente nos genere un aporte y un cambio importante para nosotros. ¿Por dónde empezamos? Ya para concluir y para darle la palabra a Leandro. Lo importante de nosotros es empezar a tener ya esa conciencia, empezar a pensar cómo podemos empezar a reducir esa huella ambiental, esa huella de carbono. Empezamos por casa, sea mi vivienda o por casa puede ser mi empresa, donde nosotros generamos esa contaminación, generar esa conciencia ambiental entre mis trabajadores, entre toda la gente que se involucra, pues digamos que es un paso muy grande y muy importante para nosotros empezar en este proceso de la reducción de huella de carbono. Invitación para todos, empezar a tomar conciencia y a hacer esos pequeños cambios en la organización que puede redundar en nuestro beneficio, en las mejoras y obviamente pues debe redundar en algún momento en aumentos económicos o por lo menos que genere un impacto ambiental positivo, ¿vale? Bueno, esto sería todo. Leandro, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a todos ustedes por, bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta en este caso. Si todo está ok, también nos gustaría saberlo, que pueden hacerlo a través de un emoji, un ok, un todo bien y sabemos que toda la información, todo claro, nos dicen por acá. ¿Sería posible tener la presentación? Vale, María, sí, podríamos enviársela por correo sin ningún problema. Todo perfecto, nos dice Almudena. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio que hemos dedicado a hablar acerca de la huella de carbono, de toda la reducción del impacto ambiental. Esperamos que esta información que les hemos compartido les haya sido útil a todos ustedes para dar pasos concretos hacia una mejora de la gestión ambiental de cada una de sus organizaciones. En nombre de CTMA estamos comprometidísimos con apoyar a todas las organizaciones a las que ustedes representan en cuanto a la medición y reducción de su impacto ambiental. Así que si desean profundizar en estos temas, implementar una medición de huella de carbono en sus organizaciones, nosotros estamos disponibles al 100% para poder ayudarlos a lograr ese objetivo. Bien, en este caso les estamos enviando una encuesta de satisfacción a través del chat. Por favor, les pido
que puedan ingresar a ella y comentarnos qué tal les ha parecido esta capacitación con fin de poder mejorar, de poder tomar acciones que permitan ir optimizando estos procesos de webinar que vamos a estar haciendo recurrentemente para darles a ustedes toda la información o información que aporte valor a sus organizaciones. Así que estamos completamente disponibles para ayudarles. En caso de que necesiten medir su huella de carbono, recuerden que pueden entrar en comunicación con Laura e inmediatamente vamos a estar apoyándonos. Así que por favor, los invito a que nos ayuden a responder esta encuesta y una vez que ya tengamos la respuesta de la encuesta, no me queda más que agradecerles una vez más por su tiempo y eso sería todo por nuestra parte. Bien, así que muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana todos. Gracias a ti también, Guillermo, y gracias a todos. Gracias a todos por el acompañamiento. Feliz fin de semana, Perfecto. Nos Miguel. ayudan con la encuesta y ya podrían ir desconectándose para cerrar entonces con este webinar. Muchísimas gracias a ti, Almudena, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Eva, Patricia, Juan José, que han estado durante toda esta presentación. Buen fin de para ti también, Patricio, que estés muy bien. Hasta luego. No te olvides de responder la encuesta, ¿vale? Cualquier duda adicional, recuerden que pueden entrar en comunicación con Laura y vamos a estar disponibles para ayudarles con todo el tema de huella de carbono. Voy cortando la transmisión y en el momento en que terminen la encuesta, podría